discapacidades y alteraciones del lenguaje. La discapacidad auditiva es la falta, disminución o la pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo. Hay dos tipos de discapacidad auditiva, la hipoacusia y la sordera. La hipoacusia es la disminución de la agudeza auditiva. Mientras tanto, la sordera se trata de la pérdida total de la audición. Algunas características de esta discapacidad son la intensidad o el volumen, que se trata de qué tan fuerte se escucha el sonido. La frecuencia o el tono, que es el tono del sonido. Algunas barreras que enfrentan los niños con esta discapacidad es la pérdida de audición leve, que pierden de 25 a 50% del discurso en el salón de clases. La discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Los tipos más comunes son dos: el síndrome Down y las cefalias. ¿Qué significa esto? La hidrocefalia o la microcefalia. En estas, el cráneo es más grande en la hidrocefalia y en la microcefalia el cráneo es más pequeño. Por su parte, en el síndrome Down se trata de una alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra que en el par 21. Las características de esta discapacidad es el egocentrismo, la impermeabilidad y la perseverancia. El egocentrismo es un pensamiento del niño, que aquí es cuando el niño se centra en sí mismo, con acciones o sentimientos. El niño piensa que todo lo que pasa gira en torno a él. En la impermeabilidad, esta se deriva de la pasada característica, que es el egocentrismo. Se define como las diferentes formas de aprender de un niño con discapacidad intelectual, pero también se revela la dificultad de agregar información a algo ya conocido. Por su parte, la última característica, que es la perseverancia, es la insistencia en repetir acciones. Hay barreras que enfrentan estos niños, que son las limitaciones en la generalización, las limitaciones en el proceso del mismo aprendizaje y las dificultades para dirigir su atención, también para concentrarse en la tarea del momento. La discapacidad motriz es la facultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana. Surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan. Tipos de discapacidad motora en niños más frecuentes que el educador puede encontrar en el aula: parálisis cerebral, espina bífida, miopía o distrofia muscular progresiva, ataxia, derivados de traumatismos craneoencefálicos, anatomía del niño, especialmente respecto a su movilidad. Algunas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad motriz se encuentran políticas y normas adecuadas, actitudes negativas, falta de prestación de servicios, problemas con la presentación de servicios, financiamiento insuficiente, falta de accesibilidad, falta de consultas y participación o falta de datos y pruebas. Discapacidad visual, severa, moderada y profunda. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual aún con el uso de lentes o bien una disminución significativa del campo visual. ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos o que se nos presentan por primera vez. Hay que recordar que los alumnos con discapacidad visual deben adentrarse y descubrir el mundo, así como descubrirlo por medio de otras sensaciones, mucho más como olores, sabores, sonidos, tacto y quizás imágenes semejantes a lo de los objetos. Percepción visual.
es la capacidad de reconocer y discriminar objetos y personas, así como estímulos del ambiente y interpretar lo que son. La agudeza visual es la capacidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a una distancia determinada. El campo visual se refiere a la porción del espacio de un individuo, puede ser sin mover la cabeza ni los ojos. Las causas de la discapacidad visual pueden originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por padecimientos o accidentes que afectan a los ojos, las vías visuales o el cerebro. Un bebé que nace con una discriminación visual debe construir su mundo por medio de imágenes fragmentadas, si tiene una visión disminuida y de información que reciba del resto de los estímulos. En cambio, un adulto que pierde la vista debe adaptarse a una condición diferente de un mundo que ya construyó a partir de la vista. Los tipos de discapacidad visual adoptan la forma de ceguera, NPL y baja visión. Las personas con baja visión, aún con lentes, ven significativamente menos que una persona con vista normal. Se sabe si un niño tiene baja visión o ceguera por el diagnóstico de un médico oftalmólogo, pero en muchas ocasiones se carecen de estos servicios. El maestro puede identificar problemas visuales mediante la observación de actitudes o comportamiento de los niños durante el periodo escolar. A los alumnos que aún con lentes se les dificulte realizar las tareas escolares, se les debe aplicar una evaluación para reconocer el tipo de visión con la que cuentan y reconocer adaptaciones que requieren. Antes de su aplicación es preciso considerar las siguientes condiciones: disponer de tiempo extracurricular, que el niño se sienta cómodo y seguro, considerar diferentes posiciones y distancias, anotar lo más posiblemente al final de la guía. Discapacidad visual y problemas asociados. Algunos alumnos con discapacidad visual también presentan otros problemas, por ejemplo, auditivos, intelectuales o motrices. En el caso de alumnos con discapacidades más severas, conviene realizar que se establezcan formas de comunicación, así como lo son imágenes, sonidos, diseñar actividades que puedan promover la autonomía y su integración social con sus compañeros. Las dislalias es el trastorno en la articulación de los fonemas que se caracterizan por una dificultad para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o grupos de fonemas. Hay cuatro tipos de dislalias: la evolutiva, la funcional, la audiógena y la orgánica. La evolutiva es la fase del desarrollo del lenguaje en la que el niño no articula correctamente como consecuencia de un inadecuado desarrollo de su aparato fonoarticulador. Desaparecen con el tiempo hasta los 6 años. La funcional es la segunda dislalia y es donde el niño no utiliza correctamente los órganos articulatorios cuando tiene que pronunciar un fonema. Puede omitir, sustituir, distorsionar o insertar un fonema desde los 6 años. La audiógena es cuando el niño no articula correctamente debido a una pérdida auditiva en sus distintos grados. Y la orgánica es las disglosias. Las disglosias son las alteraciones en la articulación debido a malformaciones en los órganos periféricos del habla. En estos se caracterizan los labios, la lengua, el paladar, etc. Los tipos son según el órgano afectado, ya sean labiales, linguales, palatales, alveolales, dentales o nasales. Las disatrias es una alteración de la articulación a causa de una lesión en el sistema nervioso central o por enfermedades
de los nervios, músculos de la lengua, faringe y laringe. Disfemias, o también llamadas tartamudez, se trata de la alteración de la fluidez de la organización temporal normales del habla. Las disofonías o afonías es una alteración de la voz. En cualquiera de sus cualidades se debe a un trastorno orgánico o a una incorrecta utilización de la voz. Retraso moderado del lenguaje. Disfunción específica del desarrollo del lenguaje en la comprensión y/o expresión. La pobreza de vocabulario y expresión a nivel semántico ya es notoria. Nombran objetos familiares pero desconocen el nombre de objetos y los conceptos conocidos por niños de su edad. La comprensión parece mucho mayor, si bien esta suele ser el entorno más cercano y familiar del niño. Retraso simple del lenguaje. Es el de la desfase cronológico en el desarrollo del lenguaje tanto en su expresión como en la comprensión y sin que se adviertan alteraciones mentales, sensoriales, motrices y relacionales. Se habla de retraso simple del lenguaje cuando un niño sin ninguna otra alteración aparente va adquiriendo el lenguaje más tarde que otros de su misma edad. Es decir, se piensa en un retraso simple del lenguaje si hemos descartado otros problemas que se pueden afectar al lenguaje: sordera, déficit motor o cognitivo, trastornos emocionales o trastornos específicos del autista. El retraso grave del lenguaje es el deterioro del lenguaje, de la comprensión y expresión, la cual es causada por una lesión cerebral adquirida después de los 2 años de edad. Esto ocurre cuando ya está adquirido el lenguaje. El trastorno del espectro autista es el trastorno del desarrollo que se manifiesta en la primera infancia mediante graves alteraciones en relaciones sociales, comunicación en lenguaje, en la conducta repetitiva y/o intereses restringidos. Muchos niños no tienen igual el lenguaje oral. Si tienen un lenguaje oral, hacen uso repetitivo y estereotipado del lenguaje o de los temas que les interesan. Además, tienen problemas de habilidades comunicativas. Se comunican para pedir o rechazar, no para compartir. Mutismo total es la desaparición completamente del lenguaje, repentina o progresivamente. Puede ser de tipo histérico por un choque afectivo. Y mutismo electivo. Desaparece el lenguaje ante ciertas personas o en determinadas situaciones.